tiempos en los cuales estamos viviendo. Y mis hermanos, yo sé que hace rato que venimos escuchando que la venida del Señor Jesucristo, pero nunca hemos estado tan cerca como estamos ahora con todo esto que se está hablando con respecto al nuevo orden mundial, con respecto a un líder, a una nueva moneda que, déjenme decirle, ya la tienen lista para ponerla, una moneda mundial. Se está hablando, incluso no sé si ustedes llegaron a ver, pero el Papa está formando lo que es reunir a lo que es a todas las religiones para traer paz. El emblema del Papa es que traer paz en el mundo entero. Vuelvo a repetir, son muchas cosas, son muchísimas cosas. Y por eso queremos proveer esta información a ustedes para que podamos juntos estar pendientes de que ya nos falta poquito, de que ya no es tiempo de estar en lo que es apagados, no es tiempo de estar divididos, no es tiempo de estar perdiendo nuestro tiempo, es tiempo de estar observando que los minutos, los días se nos están acortando. Y esto es algo importante para la iglesia de Dios, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor. Vamos a leer versículo 1 al 3 de Zacarías 12. Y dice allí: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es tan importante de notar, mis hermanos, el Señor en el versículo número 1 se está presentando a aquel como el creador, el que extiende los cielos, el que fundó la tierra, el que ha puesto espíritu en el ser humano, el que da vida. Está hablando del creador, está hablando del sustentador, está hablando de aquel que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de la creación, que sustenta a todo este universo con el poder de su palabra. Este Señor ha emitido palabra, ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Está diciendo aquí en estos versículos 2 y 3 que Israel se ha convertido en el foco importante de la historia de esta humanidad nuevamente, y lo va a hacer en el último tramo. Israel juega un factor muy importante en el aspecto profético, porque todo está basado sobre esta pequeña nación, aunque ustedes no lo crean. Ahora, vamos a observar algunos pasajes que nos van a llevar hacia el futuro no muy lejano del que estamos hablando. Ya lo hemos leído antes, pero necesito compartirlo nuevamente con ustedes. Y vamos a ir a Daniel capítulo 9 y versículos 24. El versículo 24 sobre todo, Daniel capítulo 9 y verso 24. Fíjense en lo que dice aquí. ¿Por qué es que Israel es el foco importante? ¿Por qué es tan importante esta pequeña nación? Vean lo que dice el verso 24. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Daniel. Sobre tu pueblo, la nación de Israel, sobre la santa ciudad, que es ¿qué? Jerusalén. Y dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Claramente, la palabra de Dios, sin lugar a duda, nos está diciendo de que 70 semanas, y está hablando de términos, una semana son 7 años, multipliquen ustedes entonces las 70 por 7, tienen 490 años, 483 ya han transcurrido, faltan 7 años solamente en lo que respecta antes de la venida de Cristo Jesús en su segunda venida, y eso entonces va a dar inicio, por lo que nos dice el versículo 27, por otra semana, es decir, estos últimos 7 años, la última semana, entonces confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de la nación de Israel firmando un pacto. Y por lo tanto, entonces podemos darnos cuenta
que esta nación es el foco principal de la profecía. Segundo, vamos a ir a Ezequiel capítulo 37, así que vayan a su izquierda unos capítulos tan solo detrás del que acabamos de estar, en el capítulo 37, y vamos a ver el versículo 11 nada más. Les voy a explicar un poquitito con respecto a este capítulo 37. Está hablando de esos 1878 años que la nación de Israel estuvo dispersa por todas las naciones, y la razón por la cual sabemos que es ese tiempo es porque el capítulo 38 y 39 está hablando con respecto a los últimos tiempos. Está hablando de esos 7 años. Y vamos a explicar un poquitito de eso. Pero en el capítulo 37, ustedes se acuerdan, está en un valle de huesos secos, ¿se acuerdan? Están todos dispersados. Y entonces el Señor le encomienda a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Podrán vivir, podrán tener vida, y entonces vemos al profeta cumpliendo con lo que el Señor le dijo. Y entonces en el versículo 11 podemos darnos cuenta de que es esta nación Israel, porque lo dice claramente este versículo. Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. Son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero estamos viendo de que el Señor está diciendo con lo que parece que está destruida, que parece que no va a estar nuevamente en su lugar. Vemos al Señor cumpliendo esta profecía al pie de la letra en 1948, mayo 14 de 1948. Renacida nuevamente de una manera milagrosa, impresionante. Luego, en el capítulo 38 de Ezequiel, ustedes van a ver, espero que puedan leerlo en sus casas, pero nos da una mención de naciones que van a venir en contra de la nación de Israel. Y entonces, lo que habíamos visto allí en Zacarías capítulo 12, en el cual todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, dice que el Señor va a poner a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que quieran cargarse en contra de ella van a ser despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, es lo que habíamos leído, ¿se acuerdan? Pero en el capítulo 38 vemos las naciones que se van a levantar en contra de Israel. Y hace la mención de Mesec y Tubal, que eso es Moscú y la ciudad de Tobolski en el día de hoy, es decir, Rusia. Ustedes han visto que Rusia ha despertado nuevamente, como que estaba adormecida, pero ahora tiene un presidente que va en contra de la iglesia. No sé si ustedes vieron las noticias de que está prohibido evangelizar en Rusia, salvo dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no pueden tener estudios bíblicos en sus casas, no se puede evangelizar, todo nada más que pueden tener su actividad dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no pueden hacer absolutamente nada. Así que estamos viendo Moscú, estamos viendo la ciudad de Tobolski a través de Mesec y Tubal. Persia, claramente ya saben cuál es Irán. Ustedes ya saben y conocen el odio que tiene Irán en contra de Israel, es una cosa impresionante. Tenemos Cus, lo que es Etiopía, Fut es Libia, Gomer es lo que conocemos nosotros por Alemania. Y en el versículo 6, ustedes van a ver que dice que muchos pueblos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Así que vemos una confederación, nos dice el capítulo 38, nos está describiendo cuáles son las naciones que van a ir en contra de Israel, y lo que estamos viendo allí en Zacarías, en el capítulo 12, lo que leímos del versículo 1 al 3. En el capítulo 38, vayan conmigo al versículo número 11 y 14. Esto es después que haya firmado el pacto del anticristo. Piensen ustedes que ellos piensan que van a tener una paz, que van a estar seguros, que este hombre les ha prometido paz. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 6. Nos dice a nosotros que salió para vencer, montado en un caballo blanco. Nos está hablando de lo que es la paz. Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y fíjense en lo que dice aquí el versículo 11 y 14. En ese momento que el anticristo se sienta en el templo,
haciéndose pasar por Dios, esto es lo que va a suceder y esta es la condición de la nación de Israel. Verso 11, y dirás, es decir, todas estas naciones, dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y después en el versículo número 14 dice lo siguiente, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Podemos ver entonces que todas estas naciones se juntan en contra de la nación de Israel. Israel va a estar prácticamente con los brazos en bajo. Es decir, están confiados en lo que este hombre va a hacer a favor de ellos. Va a haber un despliegue militar impresionante, porque imagínense ustedes una movilización de todos estos ejércitos yendo en contra de Israel, como nos dice Apocalipsis, allí en el valle de Megiddo, en el Armagedón, lo que conocemos nosotros por la guerra del Armagedón. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 24? Cuando ustedes vean estas cosas suceder, ¿cuando vean qué? Cuando vean al anticristo sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén allí en Jerusalén, huyan. Dice, huyan, no se vuelvan atrás para buscar sus abrigos, salgan corriendo. La que esté embarazada en esos tiempos, le está diciendo, oren para que no estén embarazadas, porque se imaginan ustedes a una mujer embarazada corriendo, va a ser una cosa rápida, pronta, súbita. Todas estas naciones van a ir, el Señor Jesucristo, huyan, porque vienen tiempos muy, pero muy duros. Y de esto nos va a decir un poco más cuando lleguemos nosotros a Zacarías 14. Así que tengo que darles de a porciones, porque si doy todo ahora, no, entonces no nos va a quedar nada para el 14. Pero al final de esos 3 años y medio, Dios va a actuar personalmente. Al término de esos 3 años y medio, Dios va a actuar personalmente. Y esto es lo lindo, porque Él está diciendo allí en el versículo 2 de Zacarías, está diciendo, aquí yo pongo, es Él, fíjense en ustedes, es Dios quien está participando, es Dios quien está ahora obrando. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Versículo 3 nos dice, y en aquel día, está hablando de los últimos 3 años y medio, en aquel día yo pondré a Jerusalén, nos dice a nosotros, por piedra pesada sobre todos los pueblos. En el versículo número 4, fíjense, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Hermanos, no hay duda con respecto a lo que Dios va a hacer en ese día. Y esto es lo maravilloso de ver que, ¿sabes qué? Que están diciendo, este Dios está muerto, este Dios no existe, este Dios no está participando en la historia. Mis hermanos, el Señor ha participado en la historia. Cristo Jesús vino a la tierra, pisó la tierra, hizo cosas que ningún hombre ha podido hacer. ¿Sabes por qué? Porque es el Hijo de Dios, es el creador del universo, es el que sustenta, Él es el que sustenta el universo entero, Él es el que fue crucificado, Él es el que resucitó al tercer día, Él es el que va a venir triunfante, y aquellos que digan que este Dios está muerto están tan equivocados, porque vez tras vez en la historia Dios ha manifestado su presencia y su accionar en cada evento que nosotros hemos visto aquí en Zacarías. Dios está envuelto en la historia. No es que está ajeno, no es que ¿dónde está este Dios cuando lo necesitamos? Mis hermanos, Dios está dejando de desenvolver todas estas cosas. Es cuestión de que nosotros veamos lo que viene. El anticristo simplemente es un instrumento de juicio por lo que el mundo quiere. ¿Sabes qué? No es que este hombre va a ir en contra, es lo que el mundo desea. Es lo que el mundo quiere ver cosas satánicas. Hemos estado mirando
en los mensajes ustedes han visto, no sé si me voy a animar a traerlo el domingo que viene,